Convenio sobre la responsabilidad civil del transportista aéreo para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional. En el capítulo 1, básicamente vamos a hablar sobre las disposiciones generales. El artículo 1 habla sobre el ámbito de aplicación. Aquí el convenio regula el transporte internacional de personas, equipaje y carga en aeronaves, tanto remunerado como gratuito. El transporte internacional incluye rutas entre dos estados, partes, o dentro de uno solo, con escalas en otro país, independientemente de si ese país es parte del convenio. En el artículo 2 se habla sobre el transporte por el Estado y envíos postales. El convenio se aplica también al transporte realizado por el Estado o entidades públicas bajo las mismas condiciones del artículo 1, pero en este caso los envíos postales, la responsabilidad del transportista es solo frente a la administración postal, no aplicándose en otras disposiciones del convenio. Ahora, pasándonos al capítulo 2, este básicamente trata sobre la documentación y obligaciones relativas al transporte de pasajeros, equipaje y carga. Aquí tenemos el artículo 3 que habla sobre los pasajeros y el equipaje. Para el transporte de pasajeros se debe expedir un documento de transporte que incluya los puntos de partida y destino y las escalas si es que esto corresponde. Además, debe entregar un talón de identificación por cada bulto de equipaje facturado y un aviso sobre la responsabilidad del transportista en caso de daños y pérdidas. En el artículo 4 se habla sobre la carga. Aquí el transporte de carga debe expedirse una carta de porte aéreo, aunque puede utilizar otro medio de constancia si se entregan recibos de carga identificables por el expedidor. En el artículo 5 tenemos el contenido de la carta de porte o recibo de carga. Aquí la carta de porte o recibo de carga debe incluir la información sobre los puntos de partida y destino de escalas y el peso de la carga. En el artículo 6 se habla sobre el documento relativo a la naturaleza de la carga. Aquí el expedidor debe entregar el documento que indique la naturaleza de la carga si es necesario para cumplir con las formalidades aduaneras y otras autoridades. Esto no crea responsabilidad adicional para el transportista. En el artículo 7 tenemos la descripción de la carta de porte aéreo. Aquí la carta de porte aéreo debe emitirse en 3 copias, una para el transportista, otra para el destinatario y la tercera para el expedidor. Y las firmas pueden ser sustituidas por un sello. En el artículo 8 se habla sobre los documentos para varios bultos. O sea, si hay más de un bulto, el transportista puede solicitar cartas de porte aéreo separadas o el expedidor puede pedir recibos de carga separados si se usan otros medios para registrar el transporte. Y en el artículo 9 tenemos el incumplimiento de los requisitos para los documentos. Aquí el incumplimiento de los requisitos documentales no invalida el contrato de transporte que seguirá siendo válido y sujeto a las reglas del convenio, incluidos los límites de responsabilidad. Por otro lado tenemos el artículo 10 que habla sobre la responsabilidad por las indicaciones inscritas en los documentos. El expedidor es responsable de la exactitud de la información sobre la carga en los documentos y deberá indemnizar al transportista por cualquier daño causado por errores o inexactitudes. Y el transportista también será el responsable de los errores en los recibos de carga. Como en el artículo 11 tenemos el valor probatorio de los documentos. Aquí la carta de porte aéreo y el recibo de carga son presunción de la existencia del contrato del transporte y las condiciones del mismo, salvo se pruebe lo contrario. Las declaraciones sobre el peso, las dimensiones de la carga son presuntivas, salvo que el transportista las haya comprobado en presencia del expedidor. En el artículo 12 se habla sobre el derecho de disposición de la carga. Aquí el expedidor tiene derecho a disponer de la carga, retirarla, cambiar su destino, etc., siempre que cumpla con las obligaciones contractuales y no perjudique al transportista. Si el transportista no puede cumplir con las instrucciones del expedidor, debe avisarle de inmediato. En el artículo 13 se habla sobre la entrega de la carga. Aquí el destinatario básicamente tiene derecho a recibir la carga en el destino y puede reclamar si la carga no llega en el tiempo previsto y el transportista debe notificar al destinatario cuando la carga haya llegado. En el artículo 14 habla sobre la ejecución de los derechos del expedidor y del destinatario.
Tanto el expedidor como el destinatario pueden hacer valer sus derechos bajo el contrato, ya sea en su propio nombre o el de un tercero, siempre que cumplan con las obligaciones del contrato de transporte. En el artículo 15 se habla sobre las relaciones entre el expedidor y el destinatario y las relaciones con terceros. Aquí los derechos de ambos, tanto del expedidor como el destinatario, no afectan sus relaciones entre sí ni las relaciones con los terceros que dependan de ellos, salvo que se indique lo contrario en el contrato. Y como último artículo del capítulo 2 tenemos las formalidades de aduanas, policía u otras autoridades públicas. Aquí el expedidor es responsable de proporcionar los documentos e información necesarios para autoridades, pero el transportista no tiene la obligación de verificar la exactitud de esos documentos. Ahora pasamos a los siguientes capítulos. Carga sobre cubierta. Las reglas de Hamburgo permiten transportar carga sobre cubierta bajo ciertas condiciones y aquí responsabilizan al porteador por pérdidas o daños. En contraste, las reglas de la Haya excluyen esa responsabilidad, ya que antes del riesgo era mayor y así la contaminación ha mejorado y la seguridad de esos transportes. Responsabilidad por el retraso. Las reglas de Hamburgo establecen la responsabilidad del porteador por retrasos en la entrega bajo presunción de culpa o de negligencia, a diferencia de las reglas de la Haya, que no regulan los retrasos. Esta modificación responde a la mayor precisión y seguridad en el transporte marítimo moderno, que permite cumplir mejor con los plazos de entrega esperados. Limitación de la responsabilidad financiera. Aquí las reglas de Hamburgo limitan la responsabilidad en caso de pérdida, daño o retraso de la carga. Este límite es de 835 unidades de cuenta por bulto o 2,5 unidades de cuenta por kilogramo, utilizando el derecho especial del giro del FMI como referencia. A diferencia de las reglas de la Haya, el sistema dual de Hamburgo se adapta a los límites según el tipo y peso de la carga. Derechos de los empleados y agentes del porteador. Aquí los empleados y los agentes del porteador pueden acogerse a los límites de responsabilidad si actúan en sus funciones. Pérdida del derecho a la limitación de la responsabilidad. El porteador y su personal pierden este derecho si causan daño, pérdida o retraso de forma intencionada o temeraria. Responsabilidad del porteador y del porteador efectivo transporte directo. Aquí las reglas exigen que si el portador contratante delega el transporte en un portador efectivo, solo pueden eximirse de responsabilidad si el contrato identifica al portador efectivo y la parte de transporte a su cargo. Responsabilidad del cargador. Según las reglas de Hamburgo, el cargador es responsable por pérdidas o daños al portador o al buque solo si estos fueran causados por su negligencia o la de sus agentes. En cuanto a mercancías peligrosas, el cargador debe etiquetarlas adecuadamente e informar al porteador sobre su peligrosidad. Continuaremos con el capítulo 5, en el cual podemos ver el transporte aéreo efectuado por un transportista distinto del contractual. Este capítulo aborda situaciones en las que una persona realiza el transporte aéreo en nombre de otra, que tiene la relación contractual con el pasajero o expedidor. Ambos transportistas son responsables, pero el alcance varía. El transportista contractual es responsable de todo el trayecto acordado en el contrato, mientras que el transportista, de hecho, responde solo por parte del transportista de transporte que ejecuta, perdón. Las acciones y omisiones de los empleados y agentes de ambos transportistas se consideran como propias del otro, aunque los límites de responsabilidad del transportista, de hecho, no pueden ser superados. Los reclamos y protestas pueden llegar a dirigirse a cualquier de los dos transportistas teniendo el mismo efecto. Además, ambos transportistas, junto con sus empleados, tienen un límite de indemnización global y no serán responsables más allá de los límites establecidos en el convenio. Bueno, en caso de que el demandante decida reclamar daños, puede iniciar la acción contra
cualquiera de los dos o contra ambos. Si se demanda uno, esto puede requerir la presencia del otro en el juicio. En el capítulo 6, en otras disposiciones, este capítulo establece disposiciones adicionales que refuerzan la aplicación del convenio. Toda cláusula contractual o acuerdo previo que interviene evitar la aplicación de las reglas del convenio, como la elección de leyes o jurisdicciones diferentes, es declarada nula, ¿no? Además, se requiere que los estados aseguren que sus transportistas mantengan un seguro de responsabilidad adecuado y permitan a los estados requerir evidencia de dicho seguro antes de operar. También existen excepciones para transportes realizados en circunstancias extraordinarias como vuelos especiales fuera de las operaciones normales de transportistas, en cuyo caso no se aplica la documentación regular de transporte. También se aclara que la mención de días en el convenio se refiere a días de calendario y no a días hábiles, ¿no? Para evitar interpretaciones ambiguas en los plazos. Y en el capítulo final, capítulo 7, tenemos las cláusulas finales, en cual este capítulo establece la formalización del convenio de Montreal de 1999. El convenio se abrió para su firma en Montreal el 28 de mayo de 1999 y puede ser ratificado tanto por estados como por organizaciones regionales de integración económica. El convenio entra en vigor 60 días después del depósito del 30º instrumento de rectificación, ¿no? Y para los estados que lo rectifiquen posteriormente, 60 días después de su propio depósito. Este convenio prevalece sobre otros acuerdos previos en materia de transporte aéreo, como el Convenio de Varsovia y sus protocolos, en los estados que sean parte de ambos convenios. En el caso de estados con múltiples sistemas jurídicos, el convenio permite aplicar sus disposiciones en territorios específicos según se indique en una declaración al momento de la firma. Aunque en general no se permite reservas al convenio, sino que los estados pueden optar por excluir su aplicación de transporte realizados con fines no comerciales o en servicios militares.